El aroma a lavanda y tierra húmeda llenaba el aire, un perfume que siempre asociaría con mi tía Isadora. Era su esencia, la fragancia de la hacienda El Milagro, el santuario que había construido con sus propias manos y su voluntad de hierro. Estaba de pie junto a su féretro de caoba, pulido y brillante bajo el sol de Morelos, sintiendo un vacío tan vasto como los campos de flores que nos rodeaban y se mecían con la brisa. A mis 29 años, la única persona que alguna vez me había visto de verdad, que había valorado el contenido de mi mente por encima de las apariencias, se había ido. El murmullo de los asistentes era un zumbido distante, un ruido de fondo para mi dolor silencioso. Entonces, ese zumbido se convirtió en voces familiares, voces que traían consigo el eco de viejas heridas, como fantasmas en un banquete. Mis padres, Fernando y Elena, y mi hermana menor, Camila, se acercaron. Mi madre me puso una mano en el hombro, pero su tacto no ofrecía consuelo, se sentía como una marca, una reclamación de propiedad. La cena después del servicio fue una tortura exquisitamente orquestada. Me senté en la gran mesa del comedor de la hacienda, un lugar donde mi tía y yo habíamos compartido tantas risas y planes, y que ahora se sentía como la sala de un tribunal. Fue mi padre quien rompió el silencio, no con palabras de recuerdo para la mujer que le había dado la bienvenida a su hogar innumerables veces, sino con lo que sonaba inquietantemente como una propuesta de negocios. Renata, dijo, con ese tono de falsa solemnidad que usaba cuando quería que sus palabras parecieran más importantes de lo que eran. Entendemos tu dolor, mija, de verdad. Pero hay que ser prácticos. Esta hacienda es un legado familiar, después de todo. Asentí lentamente, un autómata, sin saber a dónde quería llegar, aunque una alarma fría ya sonaba en mi interior. Mi madre tomó el relevo, su voz era un almíbar venenoso, dulce y pegajoso. Tu hermana Camila merece la mitad. Ella tiene grandes planes para este lugar, ideas frescas para convertirlo en un hotel boutique de lujo. Tú ya tienes tu vida en la Ciudad de México, tu trabajo, ya tienes suficiente. Miré a Camila. A sus 26 años, parecía una adolescente perpetua, atrapada en un ámbar de privilegio. Llevaba un vestido negro de diseñador, demasiado caro y demasiado revelador para un funeral. Sostenía una copa de vino, girándola con dedos impacientes. Además, dijo con una mueca, mirando la decoración rústica y elegante que mi tía tanto amaba, esta decoración es tan anticuada. Necesita mi toque, algo más, chic. Sentí una oleada de ira fría, tan intensa que me robó el aliento. No era solo la codicia descarada, era el desdén. El absoluto desprecio por la memoria de la mujer cuyo cuerpo aún no se había enfriado en la tierra. Como si leyera mi resistencia en mi rigidez, Camila se levantó, fingiendo tropezar con la pata de la mesa. El vino tinto, oscuro como la sangre, se derramó en un arco perfecto sobre mi sencillo vestido beige. ¡Ay, perdón, hermanita!, exclamó con una risa ahogada que intentó disfrazar de sorpresa. Es que estoy tan afectada, tan torpe hoy. No dije nada. Tomé una servilleta, presionándola contra la mancha que se extendía como una herida abierta sobre la tela. Sentí las miradas de mis tíos y primos, una mezcla de lástima y juicio silencioso. Mi silencio, como siempre, fue su victoria. Creyeron que, una vez más, me había rendido. No sabían que mi silencio no era sumisión. Era la calma antes de la tormenta. Esa noche, la hacienda se sentía inmensa y opresiva. El personal se había retirado discretamente y mi familia ocupaba las habitaciones de huéspedes, sus risas ocasionales y el tintineo de los vasos subiendo por la escalera de madera como una profanación. Incapaz de dormir, de encontrar paz en la habitación que mi tía siempre me preparaba, caminé por los pasillos oscuros. Cada objeto, cada sombra, era un portal a un recuerdo, una pieza de exposición en el museo privado de mis agravios. Y esa noche, yo era la única visitante, recorriendo las salas de una vida de injusticias. La primera sala era la de la adolescencia, la de los sueños rotos. Me detuve frente a un viejo aparador de madera en el pasillo. De repente, tenía 21 años y estaba en mi pequeño apartamento de estudiante en la Ciudad de México. Acababa de recibir la llamada que confirmaba mi beca para un posgrado en diseño gráfico,
una beca que me había ganado con noches sin dormir y un portafolio impecable. Mi primera llamada fue a casa. Mamá, lo conseguí. Gané la beca, le dije, mi voz temblando de emoción. Hubo una pausa. Ah, qué bien, mija. Felicidades, respondió con un tono distraído que me heló la sangre. Oye, hablando de dinero, tu hermana Camila necesita ayuda con la renta de su nuevo departamento. Ahora que te ahorrarás la colegiatura, quizás podrías mandarle algo cada mes, ¿no crees? Mi mayor logro académico, reducido en 10 segundos a una fuente de ingresos para los caprichos de mi hermana. Mi éxito no era para celebrarse, era para redistribuirse. Seguí caminando y entré en el estudio de mi tía, el olor a libros viejos y aceite esencial de lavanda aún impregnado en el aire. Sobre el escritorio había una fotografía mía con toga y birrete el día de mi graduación de la licenciatura. Tenía 21 años. Mis padres no estuvieron allí. Surgió un imprevisto familiar, me dijeron por teléfono. El imprevisto era que Camila había decidido impulsivamente que quería ir a un festival de música en la playa ese mismo fin de semana con sus amigas. Y ellos, por supuesto, la llevaron. Entiéndelo, Renata, me explicó mi padre más tarde, tu hermana es más sensible, necesita estas distracciones. Tú eres fuerte, sabíamos que lo entenderías. Fuerte. La palabra que usaban para justificar su negligencia. Pero el verdadero agravio no fue solo su ausencia. Fue lo que pasó meses antes, el origen de mi deuda estudiantil. Mis padres siempre habían hablado de un fondo de ahorros para la educación de ambas. Cuando llegó el momento de pagar mi primer semestre, me sentaron en la mesa de la cocina. Mija, comenzó mi padre, con su tono de hombre razonable. Sabemos lo mucho que has trabajado. Y como eres tan inteligente y autosuficiente, hemos pensado que no te importará si usamos tus ahorros para la universidad para darle a tu hermana una oportunidad única. La oportunidad era un curso de 6 meses de diseño de modas en el extranjero, un capricho que Camila abandonó después de 2 meses porque la gente no apreciaba su visión artística. Me quedé sin ahorros y con una necesidad urgente de encontrar un préstamo. Tienes que aprender a sacrificarte por la familia, Renata, sentenció mi madre, como si me estuviera enseñando una valiosa lección de vida. Mi sacrificio, su comodidad. Esa era la ecuación inmutable que había definido mi existencia. Fue mi tía Isadora quien me salvó del naufragio. Cuando se enteró, no montó una escena. Odiaba el drama. Simplemente actuó. Un día, apareció en mi pequeño apartamento de estudiante sin avisar. Traía una caja grande. Dentro había una laptop nueva y potente. Para que dejes de luchar con esa cafetera vieja que llamas computadora, dijo bruscamente, sin rastro de sentimentalismo. ¿Y esto? Me entregó un sobre. Contenía un cheque que cubría exactamente el resto de mis gastos universitarios para ese año. Intenté negarme, tartamudeando gracias y excusas, pero me detuvo con una mirada tan afilada como el acero. No es un regalo, es una inversión, afirmó. Yo invierto en gente que vale la pena. Ahora, demuéstrame que no me equivoco. Esa fue la primera vez que alguien me vio como un potencial, no como un recurso. Me vio como Renata, no como la hermana mayor de Camila. Me dio las herramientas, no las migajas. La última sala de mi museo mental estaba aquí mismo, en los recuerdos de la hacienda. Recordé las vacaciones de verano. Mientras Camila se quedaba en la piscina, publicando selfies y quejándose del calor, yo seguía a mi tía por los campos de lavanda. Me enseñó a distinguir las diferentes variedades, a podar las plantas con precisión, a supervisar el delicado proceso de destilación en el alambique de cobre. El trabajo dignifica, Renata, me decía, mientras se secaba el sudor de la frente. El sudor en tu frente es más valioso que cualquier joya que puedas comprar. Me enseñó a dirigir un negocio, a negociar con proveedores, a leer un balance general. No me estaba entreteniendo, me estaba preparando. Me estaba legando su conocimiento, su pasión. Me detuve frente a la puerta de su dormitorio, ahora cerrada y silenciosa.
Una oleada de gratitud y dolor me golpeó con la fuerza de una ola. Mi familia creía que yo era la hija invisible, la pieza de repuesto, la eterna segunda opción. Pero para Isadora, yo era la heredera. No de su dinero, sino de su espíritu. Y mientras mis padres y mi hermana dormían, soñando con cómo desmantelar su legado, yo renové una promesa silenciosa en la oscuridad. No iba a fallarle. No esta vez. No nunca. El Museo de Agravios estaba a punto de cerrar sus puertas para siempre, y en su lugar, iba a construir una fortaleza. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de los grandes ventanales de la sala principal, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como diminutos diamantes. El ambiente, sin embargo, era cualquier cosa menos luminoso. Era denso y cargado, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Mis padres habían convocado una junta familiar. No era una invitación, era una citación. Mis tíos, los hermanos de mi padre, estaban allí, sentados rígidamente en los sofás de cuero, sus rostros una mezcla de curiosidad mórbida y complicidad. Eran los monos voladores, el coro griego listo para validar la tragedia que mis padres estaban a punto de dirigir. Yo me senté en un sillón individual, un poco apartada del grupo, sintiéndome como una acusada en su propio juicio. Camila estaba recostada en el sofá más grande, con las piernas estiradas, revisando su teléfono con una displicencia estudiada. Actuaba como si todo aquello fuera un aburrido trámite burocrático antes de su coronación oficial como la nueva reina de la hacienda. Bueno, ya que estamos todos aquí, comenzó mi padre, poniéndose de pie y caminando frente a la chimenea apagada. Adoptaba el papel de patriarca que nunca había ejercido, un disfraz que le quedaba grande. Anoche estuvimos hablando, como la familia unida que somos, y hemos llegado a una solución que es justa y equitativa para todos. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos en la sala. Para evitar conflictos y posibles divisiones en el futuro, hemos decidido que la hacienda se dividirá en dos partes iguales. Un murmullo de aprobación recorrió a mis tíos. Claro, es lo más sensato, dijo mi tío Roberto, asintiendo con la cabeza. La familia es lo primero. Mi padre continuó, envalentonado por el apoyo. Camila, con su visión para los negocios y sus contactos en redes sociales, se encargará de la casa principal y la convertirá en un destino turístico de lujo, un hotel boutique. Renata, dijo, y su mirada se posó en mí, desprovista de cualquier calidez, tú, con tu talento para las cosas manuales, puedes quedarte con los talleres de producción de aceite y jabón, y seguir con la venta en línea. Es un acuerdo increíblemente generoso, si me preguntas. Sentí que la sangre me hervía en las venas, un calor que subía desde mi estómago hasta mi rostro. No era una propuesta. Era una sentencia. Habían desmantelado mi futuro, el legado de mi tía, y me lo presentaban envuelto en el papel de regalo de la caridad familiar. Pero la emboscada no había terminado. Mi padre se acercó a un portafolios que había dejado en el suelo y de él extrajo una carpeta de aspecto oficial. Para agilizar las cosas y demostrar nuestra buena fe ante los abogados mañana, hemos redactado un pequeño convenio, anunció. Deslizó una pila de papeles engrapados sobre la mesa de centro de madera. Aquí simplemente declaras tu intención de ceder voluntariamente el 50% de la propiedad a tu hermana. Es solo una formalidad, para que el licenciado Vargas vea que estamos todos en la misma página, que no hay disputas. Era un golpe maestro de manipulación psicológica. Me estaban acorralando, usando la presión pública de la familia para forzar mi mano antes de que se leyera oficialmente el testamento. Me estaban pidiendo que renunciara a mis derechos por un supuesto bien mayor, que solo los beneficiaba a ellos. Fue Camila quien llevó la humillación al siguiente nivel. Se levantó de su trono en el sofá, tomó los papeles y los puso bruscamente frente a mí, junto con una pluma de plata que sacó de su bolso de diseñador. Anda, firma, dijo con un tono de fastidio, como si yo fuera una niña terca que se negaba a comer sus verduras. Ya le prometí a mis amigas una fiesta de inauguración aquí el próximo mes. No me hagas quedar mal frente a ellas. Ese fue el momento. El punto de quiebre. No fue solo la codicia, ni la flagrante injusticia.
Fue la absoluta certeza en sus ojos. La convicción inquebrantable de que ellos tenían derecho a mi vida, a mi futuro, a los frutos del amor que otra persona me había dado. Me miraban, esperando que me rompiera, que cediera como siempre lo había hecho. Tomé la pluma. Por un instante, una sonrisa triunfante se dibujó en el rostro de Camila. Mi padre asintió, satisfecho. Pero yo no miraba el papel. Miraba el reflejo de la sala en la punta plateada de la pluma, y en ese pequeño mundo distorsionado, vi la verdad de mi jaula. Sostuve la pluma de plata sobre el papel, el silencio en la sala era casi palpable, pesado como la humedad antes de la lluvia. Todos contenían la respiración, esperando el rasguido de la tinta sobre la línea de puntos que sellaría mi capitulación. Mi padre tenía una sonrisa de suficiencia, mi madre se abanicaba el rostro con una mano, como si el esfuerzo emocional de su magnanimidad la hubiera agotado. Camila me miraba con una impaciencia casi infantil, tamborileando sus uñas perfectamente cuidadas sobre el brazo del sofá. Lentamente, bajé la pluma, pero no sobre la línea de la firma. La coloqué con cuidado y deliberación a un lado del documento. Luego levanté la vista y los miré a todos, uno por uno, dejando que mi mirada se detuviera en cada rostro por un segundo. No, dije. La palabra fue suave, casi un susurro, pero resonó en la sala como un disparo en una biblioteca. El rostro de mi padre se contrajo en una máscara de incredulidad. ¿Cómo que no? No firmaré nada, repetí, y esta vez mi voz ganó una fuerza que ni yo misma sabía que poseía. No hasta después de escuchar lo que el licenciado Vargas tiene que decir mañana. Es lo que mi tía Isadora hubiera querido. Respetaré su última voluntad, sea cual sea. La confusión se apoderó de ellos como una niebla. No estaban preparados para la resistencia. Mi negativa no encajaba en el guión que habían escrito para mí. Camila fue la primera en reaccionar, su voz subiendo una octava. No seas ridícula, Renata. Sabes perfectamente que esto es lo que ella querría. Que su familia estuviera unida y en paz. Mi tía creía en la justicia, Camila, no en la extorsión, respondí, y por primera vez en mi vida, vi una chispa de duda, de genuina incertidumbre, en los ojos de mi padre. La junta se disolvió en un caos de murmullos y miradas de resentimiento. Me levanté y salí de la sala sin decir una palabra más, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Me retiré a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Mi familia interpretó mi retirada como un acto de terquedad infantil, un berrinche que se resolvería con más presión. Creyeron que solo estaba posponiendo lo inevitable. No se dieron cuenta de que acababa de mover mi primera pieza en un tablero de ajedrez que ellos ni siquiera sabían que existía. Saqué mi teléfono y busqué un número en mis contactos. Esperé a que sonara un par de veces, mi corazón latiendo con una mezcla de nervios y una extraña euforia. Diga, respondió una voz masculina, tranquila y profesional. Licenciado Vargas, soy Renata Morales, dije, mi voz ahora firme y clara. Solo para confirmar, ¿todo está listo como mi tía y usted lo planearon? Hubo una breve pausa en la otra línea, seguida de un suspiro que sonó casi a satisfacción. Todo listo, señorita Renata, respondió el abogado. La voluntad de su tía será respetada al pie de la letra. Y créame, ellos no tienen la menor idea de lo que les espera mañana. Colgué el teléfono y me acerqué a la ventana. Miré los campos de lavanda que se extendían hasta el horizonte, teñidos de púrpura por el sol poniente. Mi tía no me había dejado indefensa. Me había dejado un guión, un plan de batalla. Y yo estaba a punto de interpretarlo a la perfección. No era una víctima esperando un milagro. Era la ejecutora de la última y más brillante estrategia de Isadora. Y la función estaba a punto de comenzar. La oficina del licenciado Arturo Vargas era un santuario de orden y tradición en el corazón del centro histórico de Cuernavaca. Las paredes estaban cubiertas de libros de derecho con lomos de cuero dorado, el escritorio de caoba parecía pesar 1 tonelada y el suave tic-tac de un reloj de pie en la esquina marcaba el ritmo de la justicia lenta pero segura. El aire olía a papel viejo, a cera para muebles y a la certeza de que en esa sala, las palabras importaban. Llegué 5 minutos antes de la cita.
El abogado me recibió con un apretón de manos firme y una mirada que, a pesar de su seriedad, transmitía una calma absoluta. Señorita Renata. Tome asiento, por favor. No deben tardar en llegar. Y no lo hicieron. Mi familia llegó en punto, como si la puntualidad fuera una virtud que de repente hubieran adquirido para la ocasión. Entraron en la oficina no como dolientes que vienen a escuchar la última voluntad de un ser querido, sino como un consejo de administración a punto de cerrar un trato multimillonario. Mi padre caminaba al frente, con el pecho inflado y una expresión de gravedad ensayada. Mi madre sonreía con una dulzura forzada a la secretaria. ¿Y Camila? Camila entró como si estuviera inspeccionando una propiedad que ya había comprado. Miró con desdén los muebles antiguos y le susurró algo a mi madre, probablemente sobre lo mucho que el lugar necesitaba una remodelación y un toque de color. Se sentaron en las sillas de cuero frente al escritorio, formando un bloque unido y compacto. Yo permanecí en mi sillón, ligeramente apartada, una isla en su mar de expectativas y codicia. Buenos días a todos, dijo el licenciado Vargas, sentándose y poniéndose unos lentes de lectura de montura fina. Colocó un documento grueso, atado con un listón y sellado con cera roja, sobre el escritorio. Estamos aquí para dar lectura al último testamento y voluntad de la señora Isadora Montenegro. Mi padre asintió gravemente, como si fuera el protagonista de la ceremonia. Proceda, licenciado. Estamos listos para escuchar. Camila sacó su teléfono y lo puso ostentosamente en modo de vibración, un gesto que gritaba aburrimiento y superioridad. Estaba tan segura del resultado que ni siquiera podía fingir interés en el proceso. Su confianza era un insulto, no solo para mí, sino para la mujer cuyo legado estaban a punto de intentar saquear. El licenciado Vargas carraspeó y, con un abrecartas de plata, rompió el sello de cera. El sonido pareció anormalmente fuerte en la sala silenciosa. Abrió el documento y comenzó a leer. Su voz era monótona, un recital de cláusulas legales y disposiciones menores. Legados para el jardinero de toda la vida, para la cocinera que conocía todos los secretos de mi tía, una donación generosa a un refugio de animales local que mi tía amaba. Con cada palabra, la impaciencia de mi familia crecía. Podía sentirla vibrar en el aire. Querían que llegara a la parte importante, a la carne del asunto, al premio gordo. Y finalmente, llegó. Y ahora, dijo el licenciado Vargas, haciendo una pausa calculada y mirándolos por encima de sus lentes, la cláusula principal, referente a la propiedad conocida como Hacienda El Milagro y todos los activos de la empresa, Aromas de Isadora. Camila guardó su teléfono. Mi padre se inclinó hacia adelante. Mi madre juntó las manos sobre su regazo en un gesto de falsa piedad. El escenario estaba listo. Las luces estaban encendidas. Y ellos, los actores principales, no tenían idea de que el guión había sido reescrito por completo. El licenciado Vargas ajustó sus lentes, su mirada recorriendo la página antes de continuar leyendo. Su voz, clara y firme, cortó la tensión de la sala como un bisturí. Yo, Isadora Montenegro, en pleno uso de mis facultades mentales y libre de toda coacción, lego la totalidad de mis bienes, incluyendo, pero no limitándose a, la propiedad conocida como Hacienda El Milagro, así como la totalidad de las acciones y activos de la empresa, Aromas de Isadora, con un valor estimado de 50 millones de pesos. Hizo una pausa, y en ese instante, pude ver la victoria pura y sin adulterar en los ojos de mi familia. Creían que la siguiente palabra sería, familia, o, herederos legales. Estaban saboreando el triunfo. Son legados en su totalidad a mi querida sobrina nieta, Renata Morales. El silencio que siguió fue tan profundo y repentino que pareció absorber todo el sonido de la habitación. Fue un silencio de incredulidad, de shock puro, el sonido de un mundo de expectativas derrumbándose. Camila fue la primera en explotar. Se puso de pie de un salto, la silla de cuero chirriando contra el suelo de madera. ¿Qué? Eso es imposible. Debe haber un error. Mi tía me adoraba. Yo era su favorita. Siempre me lo decía. Mi padre se levantó también, su rostro congestionado por una marea de ira.
Esto es un absurdo, Vargas. Exigimos una explicación. Renata no puede manejar todo eso. Es solo una niña. Usted debe haberla manipulado. Mi madre, la maestra del drama, comenzó a sollozar suavemente, secándose lágrimas invisibles. Isadora debe haber estado enferma, confundida. No sabía lo que estaba haciendo. Mi pobre hermana. El licenciado Vargas permaneció impasible, una roca de calma en medio de su tormenta. Levantó una mano, no con autoridad, sino con un cansancio infinito. Por favor, siéntense. Les aseguro que la señora Montenegro estaba en pleno uso de sus facultades. Y el testamento aún no ha concluido. A regañadientes, volvieron a sus asientos, susurrando entre ellos con furia. La incredulidad ahora estaba mezclada con una rabia apenas contenida. Hay más, continuó el abogado. Una carta personal de la señora Isadora, adjunta como apéndice legal y de lectura obligatoria en esta sesión. Abrió un sobre más pequeño y sacó una hoja de papel con la elegante y firme caligrafía de mi tía. Querida familia, comenzó a leer. Si están escuchando esto, es porque ya no estoy con ustedes. Y si conozco a mi hermana Elena y a mi cuñado Fernando, sé que en este momento hay una gran confusión en la sala. Déjenme aclararla. Durante años, he visto cómo han tratado a mis dos sobrinas nietas. He visto cómo han cargado a una con todas las responsabilidades mientras a la otra le daban todos los privilegios. He visto cómo el trabajo duro de una era ignorado para financiar los caprichos de la otra. Este testamento no es un acto de despecho. Es un acto de justicia. Renata se ha ganado cada centímetro de esta hacienda con su lealtad, su trabajo y su amor incondicional. Es la única que entendió que el milagro no es un premio, es una responsabilidad. La sala estaba en silencio de nuevo, pero esta vez era un silencio hostil, cargado de veneno. Pero también los conozco, continuó leyendo Vargas, y sé que intentarán manipular a Renata, hacerla sentir culpable para que comparta lo que no les corresponde. Por eso, he añadido una condición final e irrevocable. Aquí fue donde el abogado hizo una pausa, mirándolos directamente a los ojos, uno por uno. El golpe final. Hace 3 años, leyó, su voz resonando con el peso de la verdad, mi hermana Elena y su esposo Fernando me pidieron un préstamo de 2 millones de pesos. Me dijeron que era para una emergencia médica de Fernando. Más tarde descubrí la verdad, era para sacar a su hija Camila de un grave problema legal derivado de un fraude que cometió con un negocio piramidal de marketing en redes sociales. Ese dinero, que salió del trabajo de esta hacienda, nunca fue devuelto. Por lo tanto, establezco la siguiente condición: si mi familia, en conjunto o individualmente, intenta por cualquier medio, ya sea legal, moral o emocional, presionar a Renata para que comparta, ceda o venda cualquier parte de su herencia, le doy instrucciones explícitas a mi albacea, el licenciado Vargas, para que inicie de inmediato el proceso legal para el cobro de esa deuda de 2 millones de pesos, más los intereses retroactivos acumulados durante 3 años. Y si fuera necesario, que proceda con el embargo de sus bienes hasta que la deuda sea saldada en su totalidad. El testamento había terminado. Pero la verdadera sentencia acababa de ser dictada. El rostro de mi padre pasó del rojo al blanco ceniza en cuestión de segundos. Se quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, buscando un aire que de repente se había vuelto irrespirable. Mi madre dejó de sollozar, su expresión de falsa pena fue reemplazada por una de puro terror. La amenaza de perder su cómoda casa en la ciudad, su coche del año, su estatus social cuidadosamente construido, era mucho más real y aterradora que cualquier lágrima de cocodrilo. Pero fue Camila quien se desmoronó por completo. La fachada de princesa mimada, de niña dorada a la que el mundo le debía todo, se hizo añicos, revelando a la joven asustada, furiosa y profundamente insegura que siempre había sido. No. No, 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 gritó, su voz aguda y estridente, rompiendo el silencio atónito de la oficina. Se volvió hacia mí, sus ojos lanzando dagas de veneno. Esto es tu culpa. Tú lo planeaste todo con ella. Siempre has sido una bruja manipuladora, una ladrona. Se abalanzó hacia mí,
con las manos hechas garras, pero mi padre, reaccionando por puro instinto, la detuvo, aunque sin mucha convicción. Siempre has estado celosa de mí, continuó gritando, luchando contra el agarre flojo de mi padre. No soportabas que yo fuera la favorita, la bonita, la que todos querían. Así que te aliaste con esa vieja amargada para arruinarnos la vida. Mi madre encontró su voz, pero no para defender la memoria de su hermana, sino para unirse al ataque contra mí. Tu hermana tiene razón, Renata. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Somos tu familia. Por tu culpa, por tu egoísmo, ahora podríamos perderlo todo. Podrías simplemente ignorar esa cláusula y ayudarnos. Es tu deber. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Me estaban culpando a mí. Me estaban culpando por las consecuencias de sus propias mentiras, de su propia irresponsabilidad. La deuda que contrajeron para salvar a su hija predilecta de un fraude era ahora mi arma, y me acusaban de ser cruel por el simple hecho de que existiera. No veían su error, solo mi supuesta traición. En su mundo retorcido, yo seguía siendo la responsable de su bienestar, incluso a costa del mío. Me levanté lentamente de mi sillón. El movimiento fue deliberado, tranquilo, casi ceremonial. Ya no era la niña que se encogía ante sus críticas, ni la joven que buscaba su aprobación. Era la dueña de la habitación, la dueña de mi destino. La dinámica de poder, esa que había estado desequilibrada durante 29 largos años, acababa de invertirse de forma sísmica y permanente. Los miré a los tres, a sus rostros descompuestos por la ira, el miedo y la incredulidad. Y por primera vez en mi vida, no sentí dolor ni resentimiento. Sentí una extraña y fría claridad, como si viera sus verdaderos colores por primera vez. ¿Mi culpa?, pregunté, y mi voz, aunque baja, fue tan cortante que silenció sus gritos. Déjenme entender. ¿Es mi culpa que ustedes pidieran dinero mintiendo sobre el motivo? ¿Es mi culpa que nunca lo devolvieran? ¿Es mi culpa que mi tía, una mujer infinitamente más sabia y justa que todos ustedes juntos, previera exactamente este momento? Caminé hacia el escritorio del abogado, dándoles la espalda por un momento, un gesto que los dejó desconcertados. No. No es mi culpa. Y no, madre, no puedo simplemente ignorar la cláusula, como si fuera una sugerencia. Porque no es una amenaza. Es una promesa. La última promesa que le hice a mi tía, y pienso cumplirla. Me volví para enfrentarlos de nuevo, sintiendo el peso y la solidez del escritorio de caoba a mi espalda. Esta familia no se rompió hoy. Esta familia se ha estado rompiendo durante años, cada vez que celebraban un capricho de ella mientras ignoraban un logro mío. Se rompía cada vez que me pedían que me sacrificara por su comodidad. Se rompía cada vez que me hacían sentir que mi único valor era lo que podía darles. Mi mirada se posó en Camila, que me miraba con un odio puro, infantil. La tía no me dejó dinero, Camila. Me dejó justicia. Finalmente, miré al licenciado Vargas, que me observaba con una expresión de profundo respeto. Licenciado, dije, y mi voz resonó con una autoridad que no sabía que poseía. Por favor, proceda con el cobro de la deuda. Inmediatamente. Han pasado 6 meses desde ese día en la oficina del abogado. 6 meses de un silencio ensordecedor por parte de mi familia, un silencio que ha sido la música más dulce y sanadora para mis oídos. El licenciado Vargas, fiel a su palabra y a la voluntad de mi tía, inició el proceso de cobro. Ante la amenaza real del embargo de su casa, mis padres tuvieron que vender una segunda propiedad que tenían como inversión y usar gran parte de sus ahorros de toda la vida para saldar la deuda. Según supe por un primo lejano que me llamó para contarme el chisme, ahora viven de una manera mucho más modesta. Camila, sin el colchón financiero de sus padres, tuvo que buscar un trabajo de verdad por primera vez en su vida en una tienda de ropa. Yo, por mi parte, he renacido. Lo primero que hice fue cambiar el nombre de la empresa. Ya no es Aromas de Isadora. Ahora es Hacienda Renacer. He aplicado todo lo que mi tía me enseñó durante esos veranos, combinándolo con mis propias ideas de diseño y marketing digital.
Hemos lanzado una nueva línea de productos orgánicos para el cuidado de la piel que ha sido un éxito rotundo en línea. He contratado a más gente de la comunidad local, he mejorado los salarios y he establecido un programa de becas para jóvenes de la región que quieran estudiar agronomía o negocios. La hacienda ya no es solo un negocio, es un proyecto de vida, un homenaje vibrante y en crecimiento a la mujer que me lo dio todo. He cortado todo contacto con mis padres y mi hermana. Al principio, durante las primeras semanas, intentaron llamarme, enviarme mensajes de texto que oscilaban entre insultos venenosos y falsas súplicas llenas de chantaje emocional. Has destruido a tu madre, decía uno. Nunca te perdonaré por esto, decía otro. No respondía ninguno. Bloqueé sus números. Entendí que la sangre no te da derecho a envenenar el alma de alguien, y que a veces, la amputación es la única cura para la gangrena. A veces, por la noche, me siento en el porche de la casa principal, en la mecedora de mimbre que era de mi tía, con una taza de té de lavanda caliente entre las manos. Miro el cielo estrellado, un manto de diamantes sobre el silencio del campo. Pienso en mi tía Isadora. Pienso en su increíble previsión, en su amor feroz y protector. Ella sabía que para que yo pudiera florecer, necesitaba liberarme de las malas hierbas que habían estado ahogando mis raíces toda mi vida. Su testamento no fue un acto de venganza, fue el acto de jardinería más radical y amoroso que nadie haya hecho jamás por mí. Mi familia, lo sé, le dice a todo el mundo que destruí nuestro hogar por dinero. Que soy una hija ingrata y una hermana cruel. Pero ellos no entienden, y nunca lo harán. El verdadero legado de mi tía no fueron los 50 millones de pesos. Fue el permiso para finalmente elegirme a mí misma. Fue la llave que abrió la jaula en la que había vivido durante 29 años. Fue la libertad. Ahora, la hacienda vuelve a estar llena de vida, pero es una vida diferente. Es la risa de los trabajadores, el zumbido de las abejas en los campos, el sonido de mis propios pensamientos en paz. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca por nacimiento. A veces, la verdadera familia es la que construyes, los amigos leales, los mentores que creen en ti, la comunidad que te apoya. Mi tía fue mi verdadera familia. El licenciado Vargas se ha convertido en una figura paterna. Mis empleados son mi equipo, mi gente. Y ahora les pregunto a ustedes, a quienes han escuchado mi historia hasta el final. Mi familia dice que rompí los lazos sagrados de la sangre por egoísmo y dinero. Pero, ¿no estaban ya rotos esos lazos por años de injusticia y abandono emocional? ¿Actué con malicia, o simplemente acepté el regalo de justicia y liberación que mi tía me dejó en su último y más grande acto de amor? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar?